Bueno, hoy vamos a ver este tema que es la siembra, la germinación y el trasplante. Eh, ya vimos en un sentido cómo preparar nuestro espacio, determinar dónde está. Quizás no cubrimos el tema de cómo diseñar un jardín, eh, pero bueno, yo creo que podemos pasar a este tema si hay alguien con esa pregunta muy específica de cómo diseñar su jardín. Con mucho gusto le ayudo. Quizás tendría que pasarme una foto, las dimensiones, etcétera, y puedo apoyarlos en ese sentido también. Eh, Debo decir primero que en la siembra, obviamente, hay varias maneras. Una, en cuanto a las semillas, es conseguir semillas compradas. Esa es una posibilidad. Casi siempre las semillas que se compran vienen con un polvito como color rosado. Es un químico que mata hongos y bacterias y es solamente para proteger la semilla, y eso asegura un mayor porcentaje de germinación porque al sembrarla pues la semilla no se va a podrir a causa de esas eh, eh, bacterias que traigan, pero también de una vez prevenir enfermedades. Hay casi todas las plantas les dan algún tipo de enfermedad y al cubrirlas con ese polvito, pues uno asegura que la planta no va a tener ciertas enfermedades. La otra manera, que es la más común, es uno mismo guarda sus semillas eh, del tomate, de las frutas, algunos dejan florecer y semillar, por ejemplo, la calabaza, el ajo, la cebolla, el mismo apio. eh, entonces uno puede dejar que la planta, digámoslo así, como que madure hasta envejezca y uno recolecta las semillas. Esa es una posibilidad. Y la otra es pues comprarla. Y la semana pasada alguien me hizo una pregunta si era trampa eh, comprar una plantita ya germinada. Y le dije, no, por supuesto que no es trampa. Lo importante es eh, cultivarla y cosecharla. Entonces, le decía que en algunos lugares he visto tiendas donde ya te venden las plantitas de tomate germinadas, por ejemplo. Entonces uno la compra, la trasplanta y ya tiene su tomatera. Eso no es ningún problema. Entonces, Pero una pregunta, sí, la, la, mm, si nosotros conservamos la semilla del jitomate o así, necesitamos dejarla secar, ¿verdad? sí, indudablemente hay que dejarla secar. No siempre es el caso y te voy a dar más adelante unos ejemplos, eh, pero es muy curioso. He visto unas cosas increíbles de poner por ejemplo, un chile y se entierra el chile completo, tal como Ujú. está, con las semillas adentro. Y pues la naturaleza es tan generosa que la hace germinar. Ujú. Entonces, Ok. eso no sería problema. Sí. Bueno, entonces, mm, la siembra se puede hacer en forma directa, es decir, en el campo, eh, o directamente, por ejemplo, en una maceta, eh, y casi siempre es con tubérculos, con el maíz, con el frijol, con la calabaza, con bulbos, todo lo que tenga que ver tubérculos, y las flores también se siembran directamente. Eh, a pesar de ello, uno puede trasplantar una planta antes de que comience a dar flor. Se puede pasar de un lado a otro. Por ejemplo, alguien dice, ¿sabes qué? Me arrepentí, no me convino acá, lo voy a cambiar, lo puede hacer, pero tiene que ser en lo posible antes de que comience a florecer. Eh,
pero también la otra es a través de semillas. Perdón, en semilleros. Y esta es una foto que muestra un tipo de semilleros y vamos a ver diferentes tipos de semilleros. Cuando uno habla de semillero es porque más adelante lo va a trasplantar. Entonces, es curioso, yo he hecho esta práctica de sembrar en los rollos de papel higiénico. Entonces uno guarda los rollos, los llena de tierra y ahí siembra. Y es muy fácil trasplantarlo porque con rollo y todo, como el papel después se descompone, pones el rollo dentro de la tierra y ya. Y muchas veces personas simple y sencillamente lo abren un poquito como para que las raíces puedan salir por los lados. Este es muy común donde siembran en los cartones de huevo. Es una muy buena manera de hacerlo. Y no sé si conocen esta de sembrar en las cáscaras de huevo. Sembrar en macetas, sembrar directamente en el campo. Y estos semilleros que son exageradamente baratos, donde uno puede sacar la plantita, siempre son en forma de cono para que la plantita salga fácil con raíz y todo y poderla trasplantar. Estas son otras formas, bueno, directamente en maceta ya la tenemos. No sé si alcanzan a ver aquí que estos son los cartones de leche. Entonces, algunos abren la parte de arriba y ahí siembran y otros los acuestan, le quitan una cara lateral y ahí se puede sembrar. Este me parece muy curiosa y es sembrar en bolsas plásticas, casi siempre de la comida de los alimentos concentrados de los perros, y también se retira una cara de la bolsa, se llenan de tierra y ahí se puede sembrar. Siempre es aconsejable abrir unos huequitos abajo para que no vaya a haber exceso de humedad. Y esta es muy curiosa porque es una bolsa alargada, se le abren huequitos y ahí se puede sembrar. Esto lo usan mucho en las fresas, este tipo. Pero de manera casera se hace así. Y en el campo se hace algo similar con hileras muy largas. Y si alcanzan a ver aquí, lograron ponerle riego por goteo, que es algo muy eficiente. ¿Recuerdan, bueno, en dónde sembrarlo? O más bien, ¿qué tipo de sustrato usar? Simple y sencillamente en la tierra. Entre más suelta la tierra esté, pues muchísimo, muchísimo mejor. Pero también hay otros sustratos muy, muy buenos que la gente ha comenzado a usar siempre y cuando usen riego que ya tenga nutrientes en el agua. Entonces, por ejemplo, en California usan la cáscara de las almendras y la planta se enraiza o se ancla muy bien en ello, solo que en el agua van los nutrientes y es otro tipo de sustrato. Algunos lo hacen en bolitas muy pequeñitas de barro cocido. Esa es otra manera también de hacerlo. Algunos han usado inclusive acerrín y igual la naturaleza es tan generosa que logran germinar las semillas. La preocupación aquí es la nutrición, ¿no?, de la planta. El acerrín no alcanzaría a ser suficiente para nutrir a una planta, pero sirve de sustrato. Tendríamos que añadirle algunos nutrientes al agua. La otra es los que ya están familiarizados con la composta, y más adelante voy a hablar de la composta. La composta es excelente porque
es un compuesto altamente nutritivo. Sin embargo, es bastante húmedo y es básicamente materia orgánica. No tiene arena, no tiene limo, no tiene arcilla. Entonces, lo que se recomienda es mezclar 1 a 1 la composta con arena. Entonces, ustedes tienen arena y le ponen, por decir, 1 litro de composta y lo mezclan con 1 litro de arena. Y en esa mezcla pueden sembrar en sus semilleros. La otra pregunta es, ¿en qué momento del año sembrar? Y a ustedes les envié un calendario agrícola mexicano. Si alguien no lo ha recibido, por favor déjenmelo saber enviándome un correo electrónico. En este momento creo que el 100% de las personas que me han escrito lo han recibido. Estamos a tiempo de todavía sembrar muchas cosas en el año. Algunas ya pasaron la época, pero aquí tengo que podemos sembrar puerros, acelgas, apio, nabos, pepinos, remolacha, alcachofa, repollos, frijol, coliflor, rábanos, escarola, la verdad no sé qué es el escarola, ejotes verdes y aún hay tiempo de sembrar maíz. Averigüé, el amaranto todavía se puede sembrar para consumirlo como semilla y más adelante en el mes de noviembre se puede sembrar el amaranto para consumirlo como hoja verde. Entonces esa es una ventaja del amaranto. Casi se pueden sembrar en cualquier época del año. La otra pregunta es, ¿en qué momento de la fase lunar es mejor sembrar? Y esto es importante porque la luna sí afecta nuestras siembras y las plantas. Entonces, en luna nueva, ustedes quizás no alcancen a ver, pero esta presentación se las voy a dejar. En luna nueva es cuando el agua en la planta está en la raíz. En luna creciente está subiendo el agua a la planta, y igual en la luna llena, y en cuarto menguante comienza a bajar otra vez el agua a la raíz. Entonces, en luna nueva es ideal para cosecha de raíces, ¿no? Por ejemplo, zanahorias, nabos, papas, rábanos, etcétera. Cuando es cuarto creciente, es ideal para sembrar hortalizas de hojas, como por ejemplo espinacas, coles, lechugas, acelgas, etcétera. Cuando la luna está llena, lo ideal es cosechar frutas y hortalizas hortalizas en general, porque es cuando la planta más tiene agua. Por ejemplo, una fruta, solamente imagínense en una manzana, la manzana tiene más humedad, más dulce también. Y cuando es cuarto menguante, es ideal para sembrar hortalizas de raíz, también, y otras como nabo, berenjena, zanahoria, etcétera. Entonces sí se puede sembrar. Yo he tenido la experiencia,
se puede sembrar en cualquier momento de la fase lunar, pero es mejor en esos momentos. Se asegura un mejor desarrollo de la planta. Ahora vamos a ver que hay algunos ayudantes para la germinación y algunos de ustedes ya conocen ese secreto. Uno de los ayudantes de la germinación es la cáscara de plátano. Y otro es las lentejas. Entonces, primero vamos a hablar de la cáscara de plátano. La razón principal por la cual el plátano es tan bueno es porque tiene mucho potasio. Y el potasio tiene la función dentro de la planta de fortalecer la raíz. Entonces, si uno pone cáscaras de plátano en la tierra, adentro, y encima de eso siembra semillitas, esa planta va a ser muy fuerte porque va a desarrollar una raíz muy fuerte. Entonces, aquí es donde no encontré una foto para mostrárselas, pero he visto personas que siembran directamente las semillas en un plátano, con cáscara y todo. Solamente abren una ranura y ponen algunas semillitas a lo largo del plátano y se da de manera increíble. Es decir, que aún el plátano se convertiría en otro semillero más. Sí. Y este sí lo he usado mucho, es la lenteja. La lenteja se deja remojar, que se infle bastante y luego se muele. Y se muele bien y sale un líquido espeso. Y con eso uno puede embadurnar las semillas y luego sembrarlas. Así bien embadurnadas, se siembran con ese líquido espeso. Y otra vez, la lenteja le aporta potasio a la semilla y la semilla va a crecer muy lindo. Vamos a hablar de la germinación. Pues cada planta tiene su tiempito para germinar, unas más, otras menos. Hay aquí unas variedades de calabaza que pueden tardar un mes. Y entre más gruesa la cáscara de la semilla, tarda más la semilla en germinar. Es más o menos la regla, ¿no? Entonces, si siembro un durazno, no me va a salir en una semana la plantita. Va a tardar varios meses, porque el mismo durazno, la cáscara, tiene que ablandarse, permitir que el agua penetre, activar la germinación y cuando ya tiene bastante agua la cáscara, se ablanda para que la plantita que está dentro sea capaz de reventar la cáscara y poder germinar. Hay lugares donde tratan la semilla y con máquinas pulen la semilla y eso se llama escarificación. Entonces, prácticamente lo que hacen es con máquinas lijar la semillita para adelgazar la cáscara y eso acelera un poquito el proceso de germinación. Quizás no es el caso para nosotros, pero solamente que lo tengan como referencia, que eso se puede hacer. Hay algo interesante y es de manera natural, el ganado puede comer semillas de algunas cosas, por ejemplo, el ganado puede comer guayabas y entonces la guayaba
las semillas de guayaba pasan por todo el tracto intestinal y los ácidos del estómago y otros componentes digestivos preparan la semilla. Entonces es curioso ver que de pronto uno comienza a ver plantitas de guayaba de las majadas de las vacas y de paso ya vienen abonadas y comienza uno a ver que nacen plantitas por todas partes. Entonces, igual sucede con los pajaritos y uno dice, ¿cómo llegó esta planta aquí? Me germinó aquí. Bueno, es que un pajarito iba volando, soltó la semilla después de habérsela comido y bueno, es un truco de la naturaleza para expandir las plantas, pero también se escarifica de manera natural en el tracto digestivo de los animales. Es uno de esos datos curiosos de la naturaleza. Como pueden ver aquí, les estoy mostrando la raíz de esta planta. Hay plantas que enraizan mucho. Por ejemplo, un tomate necesita mucho espacio porque saca raíces principales, pero miles y miles de raíces muy pequeñitas. Entonces, eso nos hace pensar en que debemos escoger suelos profundos o macetas profundas para que la planta se desarrolle bien y también para que se ancle muy bien. Ahora, de pronto ustedes están familiarizados con un árbol que se llama mezquite o el mismo guaje aquí en Oaxaca. Son árboles que pueden crecer perfectamente en el desierto y la razón de ello es que su raíz es muy profunda. Entonces, uno puede sembrar la semilla y por curiosidad, cuando la plantita tiene 10 centímetros, uno escarba y de pronto descubre que la raíz tiene 30 centímetros de profundidad. Y eso es sorprendente porque también cuando hacen pozos profundos, encuentran un árbol de 5 metros, pero hay un árbol de 5 metros de altura y encuentran cuando perforan el pozo raíces de 15 metros de profundidad. Entonces, en la germinación buscamos que nuestras raíces se profundicen lo que más puedan y una de esas cosas que ayudan precisamente, voy a regresar a esta, son estos componentes naturales que los tenemos aquí. Ahora, si algunos de pronto quieren usar fertilizante, los fertilizantes también traen potasio y traen una mezcla de varias cosas para que ayude a diferentes partes de la planta. Entonces, el potasio precisamente ayuda a la raíz. Si tienen preguntas, anótenlas, por favor, y después podemos pasar a responderlas cuando terminemos aquí. Vamos a hablar un poquito del trasplante. Si se dan cuenta, esta que está a la izquierda es una plantita de tomate. Sí ven la cantidad de raicitas que tiene, ¿verdad? Quería que me notaran eso. Y la de aquí también. En el mismo semillero, obviamente es súper necesario sacarlas del semillero porque la raíz no va a poder crecer más allá debido a que tiene muy poca tierra. Pero el trasplante se usa porque o es una práctica común debido a que hay plantas que necesitan de cuidado y estar lejos de animales, etcétera, para poder germinar y para poder crecer. En algunos, por ejemplo, en inglés lo llaman nursery, como si fuera
el lugar donde cuidan a los bebés. Entonces es igual con las plantas. Requieren de más cuidado y atención cuando están así pequeñitos. Quería comentarles que en esto sí sería bueno tener presente que el mejor momento para trasplantar una planta es cuando está en luna llena. Y es que en la luna llena también dijimos que el agua sube, entonces no solamente suben las plantas, también suben la tierra. A eso le llaman el nivel freático del agua. Entonces el nivel del agua se encuentra más superficial cuando es luna llena. Y eso obviamente le aporta y le da seguridad a la plantita para poder crecer mejor. Bueno, eso en cuanto a trasplante. Y quiero terminar esta parte con una foto. Esta foto es de uno de nuestros compañeros de esta clase y tiene aquí sus chilecitos jalapeños. Y también tiene otros frutos, pero se los voy a ir mostrando en otras clases también. Bueno, la composta, también sé que varios de ustedes ya la trabajan y la trabajan muy bien. Sin embargo, vamos a compartir esto. Y esta es la definición de composta. Es el producto de un proceso de descomposición de todos los desechos vegetales provenientes de la cocina y el jardín. Y el resultado es una tierra negra, húmeda, de olor agradable, alto en nutrientes para las plantas y que sirve como abono y sustrato para todo tipo de plantas. Esa es más o menos la idea de lo que es la composta. Lástima, había preparado esta que iban saliendo poco a poco, pero creo que no podemos. La composta tiene un proceso biológico cuando se elabora. La descomposición de todos estos elementos que mencionamos se da principalmente a través de dos tipos de bacterias. Unas bacterias aeróbicas. Aeróbicas quiere decir que necesitan oxígeno. Y también unas bacterias termófilas. Es muy curioso, quienes han tenido experiencia con la composta, uno puede meter la mano de manera profunda y siente caliente, más o menos como a 40 grados de temperatura. Entonces, esas bacterias que están ahí ayudan a la descomposición de los residuos vegetales o residuos orgánicos y, bueno, y hacen que hacen que las bacterias trabajen para irlos descomponiendo. Y tenemos también otros ayudantes que son excelentes, son amigos de los agricultores. Uno es la lombriz de tierra, otros son las cochinillas, que son muy curiositas porque se hacen bolita cuando uno las quiere levantar. Las tijeretas y los escarabajos también. Esos 4 los recomiendo mucho. Entonces, a veces noto que mi composta no tiene lombrices, pues voy y escarbo en algún lugar de la tierra, encuentro lombrices y se las pongo a mi composta. Es más o menos la idea, para que ayude a la descomposición. La siguiente diapositiva muestra la cantidad de organismos y microorganismos que trabajan en la composta. Entonces, estos son los desechos orgánicos y tenemos todo tipo de gusanos, tenemos bacterias, tenemos hongos y
tenemos ácaros, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy curioso porque existe todo un ciclo, ¿no? Una cadena alimenticia. Entonces, al lado de mi composta yo veo muchas arañas y esas arañas pues se están comiendo muchos insecticos, ¿no? Que están ahí adentro. Pero al lado de las arañas encuentro muchas lagartijas, entonces ellas también están ayudando a controlar las arañas. Pero a la vez las lagartijas me producen abono que enriquecen la composta. Entonces, dejo que la naturaleza actúe de manera normal y esto ayuda mucho a la creación de una bonita composta. Vamos a ver los tipos de compostas, o más bien como los recipientes. Una manera simple y sencilla es abrir un hueco y tirar las cosas ahí adentro. Estos huecos, por ejemplo, este tiene una tapa y la razón de la tapa es evitar que lleguen moscos de la fruta especialmente. La mosca común no llega a la composta y la razón es que la mosca común necesita altos niveles de proteína para que sus gusanos se nutran y se transformen en moscas. Pero de todas formas no es agradable tener el mosquito pequeñito de la fruta, entonces se cubre. En este caso, es otro tipo de hueco que no tiene tapa. Lo que uno hace es ponerle una capa pequeña de tierra encima. Le pone uno tierra. Eso se convierte en un sentido también en una trampa para los mosquitos, porque si ellos ya han puesto huevos, al poner la tierra ya no van a eclosionar los huevos. Entonces no tenemos ningún problema. Otro tipo es hacer pilas, ya sea en un rincón o ponerle unas pequeñas paredes y comenzar a poner ahí todo el material que uno pueda. Si se dan cuenta, la que estoy señalando aquí tiene el material vegetal todavía muy verde. Este va en la mitad del proceso, en la mitad del camino. Ya hay bastante desechos vegetales que se han convertido en tierra. Algunas personas que tienen granjas ponen esto de manera más permanente con ladrillos, estas paredes. Y algunas las he visto con cemento. Cosas muy prácticas. Son cajones de plástico y cajones de madera. Si se dan cuenta aquí, son los mismos cajones que podríamos estar usando para tener nuestra huerta, solo que no le ponemos plástico alrededor. Y si ven, aquí se ve otro que no tiene plástico adentro. La razón es muy simple y sencilla. Como vamos a manejar bacterias aeróbicas, necesitamos que haya aire precisamente. Entonces, si ponemos plástico aquí, lo que va a suceder es que esto, en cambio de degradarse a tierra, se va a desapodrir y va a tomar mal olor. Ahí es cuando, porque comienzan a crecer las otras bacterias, que serían las bacterias anaeróbicas, y esas bacterias anaeróbicas nos van a podrir el material vegetal. Este sistema me gusta muchísimo, porque lo que hicieron fue poner varios cajones, que también los usan en algunos lugares para leche, para transportar leche, pero les quitan el fondo. Entonces es como si fuera un panal, solo que el material va siendo depositado de arriba hacia abajo. Y en algunos casos uno, cuando se ha medio compactado, uno puede retirar los cajones con la seguridad de que no se va a caer lo que está dentro. Entonces uno puede cosechar el que está abajo. Van a haber otras versiones donde abren unos huecos aquí, le ponen una tapa
que se puede cerrar, pero el de más abajo se cosecha con una pala. El material más o menos se va descomponiendo y el de más abajo es el que se va convirtiendo en tierra. Y ese con una pala se va sacando y ya sale tierra pura. Eso es algo beneficioso. En bancales también ponen el material vegetal. También esta es otra manera. Y los van, los van llenando. Y cuando ya está lleno uno, comienzan con el otro. Cuando este ya está listo, sacan la composta y comienzan entonces a llenar este y dejan este ya tranquilo para que se haga composta. Estos son los en contenedores verticales. Tengo experiencia con estos dos. De estos hay muchos tipos. Eso sí es de diferentes maneras, pero todo el material se va poniendo arriba. Este, si se dan cuenta, tiene una puertita para sacarle lo que ya se ha convertido en composta. Y este es de alguien de la Iglesia del Pacto. Fue y se compró una tambo grande de plástico y comenzó a llenar esto en capas. Y para airearlo, porque no tiene huecos a los lados, entonces él clavó una varilla de esas de construcción, la removió un poquito y se le da y saca muy buena composta. Entonces, le agradecí por dejarme tomar la foto para compartirla con ustedes, porque nunca había visto este sistema, pero a él le funciona y me parece excelente. Este responde, bueno, estos son, perdón, tambos giratorios. Estos tambos giratorios ya son casi comerciales, como el de la derecha. Este es todavía casero, solo que más sofisticado. Hay un tubo que pasa a lo largo del tambo y le abren una compuerta. ¿Y por qué giratorios? Porque una de las prácticas para que la composta salga bien es que hay que remover la composta. Es decir, por una parte lo airea y por otra expone a cierto material vegetal, por ejemplo, especialmente el que ha quedado encima, ya sea pasto o lo que sea. Entonces, al removerlo ya queda abajo y le da chance para que ese material se pueda descomponer. De estos no se nota aquí, pero traen manivela. Entonces, la gente abre, tira ahí sus desechos y le da unas 5 vueltas y ya se combinó con el resto del material. Otra vez, la razón para que tengan dos es que cuando se llena uno, lo cierran, lo siguen girando, pero ya no le ponen más material y entonces comienzan a llenar este. Cuando este está lleno, casi siempre es seguro que la composta está lista para ser cosechada del de arriba. Vamos a ver un poquito los elementos de la composta, es decir, ¿qué puedo poner en la composta? Desechos vegetales de la cocina, entonces cáscaras, semillas, vainas, raíces, frutos o vegetales en mal estado. Si recuerdo una vez, me regalaron una sandía y en menos de un día ya no se podía comer, se dañó muy pronto. No me la comí inmediatamente, entonces la puse en la composta y eso fue un banquete para las lombrices. Desechos del jardín, pues hojas, ramas, pastos, flores. Lo único que tengo que decir es que las ramas no deben ser gruesas. En lo posible que sean ramas precortadas. Cuando personas tienen extensiones muy grandes y ellos mismos podan árboles y salen ramas gruesas, compran una máquina para picarlo, entonces salen ya trozos muy pequeños, como de este tamaño,
que se descomponen muy bien. Es interesante porque las compostas son todavía mucho mejores si ponemos estiércol de animales, pero que sean herbívoros. Entonces tenemos de caballo, de vaca, conejo, cabra, oveja y cualquier otro animal que sea estrictamente herbívoro. La ventaja de poner estiércol en la composta pues es mucha. Por un lado, el estiércol de por sí ya es abono, pero este abono acelera la composta porque el estiércol ya trae una carga bacteriana bastante alta. Entonces, la comparte con los otros desechos vegetales y ayuda muchísimo a que se descomponga más rápido y también sale de mejor calidad la composta. Otras cosas que se les puede poner: tierra, acerrín, papel, casi cualquier papel, menos que esté plastificado, obviamente, como los cartones de leche, cal agrícola, urea y agua. Voy a hablarles del papel. Hay personas que tiran ahí servilletas, por ejemplo, de la mesa, y está correcto, está muy bien. Otros ponen papel periódico, picado o en trozos, y es válido. En menos de un mes ya no lo encuentras, ya se hizo composta. La cal agrícola ayuda mucho, especialmente si alguien tiene problemas de suelos ácidos. Ayuda un poco a que el suelo no sea tan ácido. En algún momento vamos a hablar un poquito de suelos ácidos. Pero de por sí, cuando la composta se está llevando a cabo, el proceso de la composta es un proceso ácido. Entonces, por eso es recomendable dejar que la composta vaya hasta el final de su proceso para que no esté ácida. Pero después de un tiempo, no necesariamente quiere decir que va a acidificar mi suelo, pero sí, y tampoco es que sea tan malo, pero es mejor esperar un poco. La urea es básicamente nitrógeno en forma sólida, y esto se lo aplican a las plantas. La misma agua lluvia ya trae nitrógeno que atrapa en el aire. Cuando cae la gota de agua de la nube, atrapa algo de nitrógeno y uno se da cuenta que el agua de la lluvia es muy superior al agua de la llave cuando uno riega, por ejemplo. Siempre que llueve se ponen las plantas muy bonitas, más que si uno lo estuviera regando artificialmente. Y el agua es necesario que la composta permanezca húmeda, pero no encharcada, debo decir eso. Húmeda para que se puedan llevar a cabo todos los procesos. Las bacterias necesitan humedad y los otros insectos y gusanos que están ahí también la necesitan. Bueno, este es más o menos lo que uno puede apreciar cuando se está haciendo la composta. Estos serían los desechos que salen de la cocina o del jardín. Más o menos en un mes pueden estar así, en 2 meses pueden estar así, en 3 meses pueden estar así. La velocidad del proceso de la composta depende de muchos factores. Uno de ellos es el clima, por ejemplo. Climas muy fríos, pues obviamente se retarda el proceso. También depende de lo que uno ponga dentro. Entonces, si le pongo hojas de pino a mi composta puede tardar más de un año en descomponerse la hoja de pino, porque de por sí tiene sustancias que matan las bacterias, ¿no? Por eso a veces usamos el pino como desinfectante. El eucalipto también. Y por alguna razón, la composta, por ejemplo, con hojas de ficus, también tarda mucho.
Y en eso no sé exactamente la razón, pero también es muy raro ver un nido de pajaritos o insectos dentro de un árbol de ficus. Entonces puede ser que esa sea la razón, pero tardan muchísimo en descomponerse las hojas de ficus. Bueno, miremos esta que dice. Es aconsejable colar la composta antes de, no es necesario, no es absolutamente necesario, pero sí vale la pena hacerlo. Esta parte ya es lo que sobró del colado, que se regresa a la composta, y esto ya es lo que quedó de tierra de la composta. Solamente se hizo porque se necesitaba algo de tierra, pero sin necesidad de la tierra, así medio urgente, pues se deja para que todo el proceso pase cumpla su proceso. La otra razón por la cual colarla es que siempre se nos van plásticos en la composta de la cocina, o encuentra uno vidrios, piedras, etc. O algún animal que uno no quiera que esté ahí, entonces se puede retirar en ese momento. Por ejemplo, cucarachas. No es muy común ver cucarachas en la composta, pero de pronto pueden llegar. Entonces es el momento de convertirlas en composta, pisándolas. Bueno, ¿y para qué sirve la composta? Pues es un abono excelente, excelente, excelente. Hay personas que les mostré que hacen compostas en bancales, o algunos inclusive lo hacen en cajones semicerrados. Las compostas siempre tienen un exudado, es decir, como un exceso de agua, producto de los mismos vegetales que se están descomponiendo. No necesariamente es que le hemos regado. Cuando eso sucede, hay personas que recolectan ese líquido y se llama lixiviado de composta. El lixiviado de composta, hagan de cuenta que es una bebida oscura, como si fuera café, que te estás tomando un café o tomando una Coca-Cola, es más o menos de ese mismo color, del color de la tierra. También es altamente nutritivo para las plantas, es un abono excelente, y yo lo he visto en las ferias, que lo venden en las ferias agrícolas y en las ferias de productos orgánicos o en los mercados orgánicos, y una botella de medio litro puede costar 40 pesos. Una botella de medio litro puede costar 40 pesos. ¿Por qué? Porque la gente la compra y riega sus plantas con ello y la planta se pone hermosa, ¿no? Pero ya ustedes pueden entender el valor de la composta. Entonces, eso me indica que algunas personas hacen la composta al lado de un árbol, y el solo hecho de ponerlo ahí, el árbol aprovecha ese lixiviado y el árbol se pone muy hermoso. Esa es más o menos la idea, que es de muy alto valor. Y si quieren hacer negocio con ello, pues bienvenidos. También se puede vender. Hay personas que la compran. Termino con esta diapositiva. Quería mostrarles. Esta es la composta de un participante de nuestro grupo. Simple y sencillamente lo puso en una pila y lo regó, y es todo. No le puso mucha atención, pero de todas formas, como vimos, la naturaleza es tan generosa que se le está dando. No está terminada, si se dan cuenta, y también hizo composta en un bote bastante abierto para que pudiera airearse.
Y aquí tiene material nuevo que ha seguido poniendo, que es, básicamente son hojas de árboles que tiene. En este caso, ¿qué sería lo ideal? Cubrirlo un poco con plástico y no necesariamente le quita la aireación, pero sí le mantiene la humedad. Ese sería mi consejo para esta persona. O, bueno, es que no tiene espacio para abrir huecos en su jardín y quizás por eso lo hace así. Y también ella lo va rotando en el jardín. Entonces, hace composta en un lado y quizás el siguiente año lo hace en otro lado y de esa manera también va fertilizando sus plantas. Me conseguí este símbolo muy bonito de composta, que me parece muy interesante y es reciclar los productos orgánicos, especialmente de origen vegetal. Y quiero solamente mencionar que hay personas que me han preguntado si las cáscaras de huevo se pueden poner. Sí, se pueden poner las cáscaras de huevo, especialmente si van un poquito aplastadas. Ya realmente la cáscara de huevo no le aporta absolutamente nada nutricionalmente ni a la composta ni a las plantas. El calcio queda como calcio y como tal. Entonces, lo que sí nos va a ayudar es a darle mejor textura a la composta. En cambio de ser, es como si en un sentido le añadiéramos un poquito de arena a la composta, que le va a ayudar al anclaje de la planta cuando ya crezca. Voy a hacer. Liliana, creo que tú quieres hablar primero. Sí, mira, yo sembré unas semillas de chile serrano, pero nada más las puse así en la tierra y luego le puse más tierra. Y lo mismo hice con las semillas de pimiento. Creo que Ajá. lo hice mal, ¿verdad? Bueno, ¿ya te germinaron? No Todavía no. sé. No, yo creo que no. Apenas fue el miércoles pasado. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Olvidé mencionar, las semillas se deben sembrar a una profundidad de 1 centímetro, máximo 2 centímetros. Si van muy profundo, puede ser que germinen, pero van a morir o van a tardar más, indudablemente. Y entonces tengo que meter el chile completo. No, no, en este caso tú ya lo hiciste bien de poner las semillitas. Algunas personas riegan las semillas casi como a manera de manotada. Lo difícil es que cuando germinen, las plantitas van a estar muy juntas unas con otras. Entonces va a ser difícil separarlas para ponerlas en un semillero o trasplantarlas ya a una maceta más grande. Entonces, tú ten paciencia, mantienes eh, la humedad en el semillero. eh, Especialmente los chiles requieren un poquito de temperatura más alta. Entonces, que le dé el sol a la tierra para que ¿Qué la pasa? tierra se caliente y ese calor va a ayudar a germinar la semilla también. Yo, Sí, ¿quién? Ofelia, Ofelia, bienvenida. gracias. Dos preguntas. Planté unas semillas de chile manzano Ajá. y ya no sé si se puede ver desde el celular, ¿a dónde lo pongo? No se puede ver. Ya están así, ¡Ay, qué bonito! Sí, sí lo pero vemos. están en una maceta Ajá. y ya tienen un brotecito blanco. ¿Necesito trasplantarlas? ¿Qué tan grande es la maceta donde lo tienes ahorita? Yo creo que es como de unos 25 centímetros de Como así, alto. 25. Sí. Sí. Mm, Se te va a dar ahí, pero se te va a dar mejor en una maceta más grande. Ah, ok. Sí. ¿Lo trasplanto entonces? Sí, Aunque esté trasplántalo. floreciendo, ¿sí? Sí, trasplántalo. Vas a sacar
toda la planta junto con la tierra y lo vas a poner en otra, abriendo hueco para que haya más tierra a los lados y abajo. Sí, Javier, Chelo. Ah, mira, yo quería preguntar, ¿qué tipo de árboles frutales son los que se pueden sembrar en casa? Y la segunda pregunta es, ¿qué son las borrajas? Porque en las verduras y todo eso que pusiste que se pueden sembrar según las épocas, dice borrajas, pero no sé qué son. Sí, te lo voy a averiguar, porque yo tampoco lo sé ahorita. Saqué la información de un documento. Mira, cuando me dices qué árboles frutales se pueden sembrar, también depende mucho de la altura a donde estás. Por ejemplo, en Ciudad de México se van a dar ciertos frutales que no se van a dar en la costa, por ejemplo, o se van a dar al norte, ¿verdad? Siempre lo ideal es eh, mirar qué hay alrededor, qué tienen los vecinos o qué tienen otras personas a esa altura. Sí. Y también influye la latitud. Por ejemplo, en Colombia no hay manzanas y la razón es que es trópico y el trópico tiene sol todo el año y luz todo el año y la temperatura es pareja todo el año, tanto en montañas altas como en valles bajos. Y, por ejemplo, la manzana sí necesita de frío intenso en la época de invierno. Eso activa a la planta para darle fuerza a que reverdezca y luego dé bastante fruto. Y eso se da en latitudes muy hacia el norte o muy hacia el sur. Por eso Chihuahua tiene muy buena manzana y más al norte en Estados Unidos, estados como el de Washington. Y Chile también tiene muy buena manzana. Entonces, sí sería cuestión de que averiguaras ahí en Ciudad de México qué tipo de árboles frutales se dan allá. En Oaxaca sé porque ya he vivido aquí y en Monterrey sé porque he estado allá, pero en Ciudad de México no he estado ni como para fijarme en ese tipo de datos. Yo vivo aquí en México, como dije, en el norponiente, es una zona como ¿cuántos metros sobre el nivel del mar? Como casi 3,000 metros sobre el nivel del mar, y se da muy bien el ciruelo, la pera, el aguacate, ahí son los árboles, y el capulín. Entonces, Muy pero bien, estamos un poco alto. muy bien, gracias. Sí, Carlos, ¿cuál es Sí, tu pregunta? tengo unas preguntas. Una que pusieron en los comentarios de la misma grabación, Sí, que dice si en la composta podemos usar agua de pecera. sí, claro que sí, se puede usar. La otra, cuando se hace el trasplante de una planta, ¿tenemos que limpiar la raíz o la misma planta? No, ¿O es con la misma raíz que ya tiene? no, no, no. Cuando se hace trasplante de una hortaliza o de un frutal, en lo posible no tocar las raíces. Hay personas que apretan un poquito como para aflojar las raíces porque quizás han estado mucho tiempo en el semillero o en una maceta pequeña y eso le ayuda a la planta a, a sacar sus raíces a la nueva tierra, ¿no? Pero si una planta está sin tierra y le da mucho aire, puede llegar a morir. Entonces hay plantas que no resisten estar sin tierra. Entonces hay lugares donde directamente tienes una bandeja con las plantitas bebés, las sacas e inmediatamente la pones. Muchos inclusive abren primero el hueco y luego la sacan y la ponen inmediatamente y la cubren con tierra. Entonces, a menos se me ocurre que la tierra que se usó no era buena y tenía
ya otros componentes como trozos de plástico y cosas así. Solamente retiras el plástico y pones la planta inmediatamente. Otra cosa, si me das permiso de compartir 2 libros que encontré por ahí sobre plantas de la región, parece que es de Guanajuato y Ajá, también de Nuevo León. Ahí en el claro que grupo de sí. WhatsApp. Lo que podemos hacer es, me los mandas al correo electrónico y yo lo pongo en el siguiente correo a todos los participantes. Ah, está bien. Sí, más Bueno, fácil. eso era todo. Bueno, gracias, Tengo más, Carlos. te pregunto más. Claro Gracias. que sí. Es conveniente cuando uno pone la planta en el hueco, uno pone más tierra y tiene que apretar la tierra que le puso para que la raíz de la plantita entre en contacto con la nueva tierra y no quede un espacio de aire entre la plantita que puse y el hueco que hice. Entonces sí es bueno poner tierra alrededor de la planta que puse e irla apretando un poquito. No exagerado, pero sí irla apretando. Y obviamente siempre después de que uno trasplanta, riega un poco. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, Ofelia. Ofelia. Me han dicho que ponerle granos del café a la composta acidifica mucho la tierra y que eso no puede ser bueno para cuando uno siembra. ¿Es verdad? Depende de la planta. Si es una planta susceptible a la acidez, sí, pero hay otras plantas que no lo son. Ah, ok. Entonces, pero yo lo he usado mucho el, el, el residuo del café. Les comentaba hace dos martes que eh, uno puede ir a un Starbucks y le regalan la bolsa del café ya usado. Y inclusive hay personas que siembran ahí encima, ahí mismo lo ponen plantas, pero depende de la planta. Tendría que buscarte qué plantas son susceptibles a la acidez. Ok, gracias. Sí, Igual ahí, Lisandra, si me permites, hablando sí. de los residuos de café, Ajá, sí, ah, claro. hasta cierto punto no es de mucho impacto para la composta, pero esto tiene que ver mucho con qué tanto residuo de café le vamos a poner. Si es Ajá. por ejemplo, los que diarios se toman sus tazas de café, que es de grano molido, pues sí va a tener un mayor impacto porque va a ser mayor concentración de ácido. Pero si somos una persona que tal vez se lo consume 1 o 2 veces por semana, pues no habría tanto impacto. También la consideración aquí, muchos lo que hacen con los residuos de café es ponerlos ya directamente sobre las plantas ya más grandes, más plantadas, para que eh, tengan mejor distribución y no solo la composta absorba eso. Hasta Sí, ahí, gracias. 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 Quizás ese sería uno de los casos donde si hay demasiado residuo de café, entonces se justificaría ponerle eh, cal agrícola, no cal viva, sino cal agrícola a la composta, una capa de cal agrícola. Ok. Bueno, no sé por qué no me salió en mi presentación, tengo que mirarla, pero había preparado que la composta se va haciendo por capas. Entonces, eh, por ejemplo, depende también de la zona donde uno esté y los desechos que vaya uno teniendo, pero hay lugares donde ponen primero hojas del jardín, después ponen eh, mm, papel periódico, después ponen tierra, después ponen, perdón, la tierra va de último, después ponen residuos de la cocina y por último la tierra y se riega. Entonces, eh, eso permite también que también da la oportunidad que uno ponga capas de cal
en el caso de que uno sienta que es muy ácida su composta. Y hay maneras de saber cuándo es ácido la composta. Sí, Javier. ¿Cuántas veces se tiene que regar la composta? No, solamente que se mantenga húmeda. Si está húmeda, no hay que regarla. Sí. Si tú ya la ves húmeda, no la riegas. Sí es bueno taparla un poquito por arriba para que no pierda humedad. Sí. Pero, por ejemplo, ahora que es época de lluvias y si es en el jardín, pues se va a mojar. Si hago un hoyo ahí, ¿no? Ah, sí. Si lo haces en el hoyo, se va a mojar, pero no va a ser mayor problema. A menos que tengas problema de encharcamiento en tu jardín. Pero si no, el agua va a bajar a capas inferiores. Sí, Liliana. Oye, una pregunta, ¿las fotos te las mandamos por correo o por WhatsApp? Cualquiera de las dos. Correo está bien. Si se te facilita el WhatsApp, pues lo puedes mandar por WhatsApp. Si lo mandas por WhatsApp, ya lo estás compartiendo con todos. Si lo mandas, y se vale, ¿no? Se vale. Decir, mira, aquí están mis pimientos. Claro, todos vamos a festejarlo. Y si quieres que yo la publique por aquí, entonces también la puedes enviar por correo. Angélica Origel quiere preguntar algo. Sí, Angélica, bienvenida. Hola, no entendí bien. Yo puse mis desechos de la cocina en un bote de esos como de pintura que tienen tapa, pero ya tienen mucho mosquito de fruta. Entonces yo no supe si es bueno o es malo el mosquito. ¿Me repites bote de pintura de plástica? Sí, de esos botes como de grande. 20 litros. Ah, sí, sí, sí. De su tapa. Entonces, pero tienen ya los mosquitos esos pequeños, entonces no sé si es bueno o es malo el mosquito. No, no es bueno, no es bueno. Pero lo que puedes hacer es ponerle una pequeña capa de tierra encima a esto. Y asegúrate de que esté bien aireada ese bote. Entonces lo destapo. No, lo puedes mantener cerrado, pero no apretado totalmente la tapa. Y algunas personas abren unos pequeños huequitos alrededor del bote a diferentes alturas, pero lo suficientemente pequeños para que no se salga la composta. Sí. Bueno, pero eso va a ayudar a que tengas aire. Ahora, algunas personas usan esos botes, o especialmente unos rectangulares, que ya serían como cajones plásticos, y también ponen desechos, pero también se aseguran de poner lombrices. Pero el propósito es más producir lombrices, y también producen la composta, solo que si es de lombriz, bueno, entiendo que lo llaman humus, pero entonces ya sería ya sin los huequitos, porque entonces las lombrices se te salen por ahí. Sí. Vamos a ver si alguien nos puede enseñar lombricultura más adelante. Cuando se maneja bien, no tiene nada de mal olor, lo puedes tener dentro de la misma cocina en uno de los gabinetes. Es más o menos la idea. Lo he visto de esa manera. Gracias. Oye, Liz, Sí, Carlos. de lombricultura había visto unos videos justamente hace poquito donde hacen el compostaje o la lombricultura en dos botes de pintura. Ajá. A uno lo agujeran y al otro no. Y lo que ponen es una malla para que los gusanos no se caigan. Muy bien. También se puede, claro que sí. Excelente para que no se idea. ahogaran, y pues ya eso lo podríamos usar nosotros mismos para nuestros huertos. Exactamente. Pero no vi el video, no lo he hecho todavía. Si tienes foto de eso, envíamelo y lo podemos compartir. O tú lo compartes directamente con el grupo sin ningún problema. Solamente explicando de qué se el trata. enlace del video. También el enlace del video, sí. Sí, ya directamente ahí lo vemos. Perfecto, claro que sí. Bueno, los voy a animar mucho a... Chao, Javier y Chelo. Los voy a animar mucho a
a seguir sembrando, los que no han sembrado, a los que ya sembraron y están en trabajos de cuidar sus plantitas. Chao, Angélica. Entonces, que lo hagan y que nos envíen sus fotos o nos compartan sus experiencias. Creo que eso nos va a animar a todos y a la vez vamos a aprender de ustedes también. Esa es la idea con este grupo, aprender unos de otros. Sí, creo que, y animarnos, ¿no? También animarnos. Pues a todos muchas gracias. Si no hay más preguntas, entonces solamente me resta decirles gracias y que pasen una muy bonita noche.